Hola mis hermanos, muy buenas noches. Qué gusto el poder estar una vez más frente a ustedes por medio de las redes sociales. Gracias por cada uno de ustedes que se está conectando en este horario. Recuerde que estamos manteniendo nuestros horarios anteriores, en las cuales también en la tarde, ya para la noche, teníamos nuestras reuniones para seguir adorando a nuestro Señor. Así que hoy también, domingo, seguimos con este tiempo de estudiar la palabra de Dios. Ya hemos cantado hace un momento, qué hermoso el poder alabar a nuestro Señor. Así que desde su lugar, donde está con su familia, con quienes pueda estar alrededor, podamos sentarnos cómodamente y estar atentos a lo que el Señor va a hablarnos en esta noche. Vamos a orar para empezar este tiempo del estudio de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te pedimos que en esta noche nos puedas guiar a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder entender lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Habla a nuestros corazones para poder corregir nuestros pasos, para poder corregir si estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer o pensando o creyendo. Te pido que por medio de tu palabra nos lleves cada vez más hacia donde tú quieras llevarnos, Señor, a la santidad, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Dejamos todo este tiempo en las manos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. Venimos estudiando la carta a los Romanos. Usted recordará, como lo venimos haciendo últimamente en todos estos domingos. Y hoy tenemos que seguir avanzando con nuestro estudio. Hoy nos toca ver, y le pido que vaya abriendo su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 27 en adelante. Hoy vamos a estar viendo estos versículos en los cuales la semana pasada ya habíamos introducido un poco lo que vamos a estar viendo. Pero hoy vamos a complementar lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos. Hoy vamos a complementar cuál es lo que nos falta para poder completamente entender el tema de la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Yo he titulado en esta noche a mi sermón, La jactancia del hombre. Así que normalmente en nuestra vida solemos jactarnos por cosas en las cuales quizás hayamos logrado, por nuestro trabajo, quizás nuestra profesión que podamos tener, alguna educación superior, ¿verdad? Somos profesionales, quizás muchos. Así que muchas de estas cosas amerita que nosotros nos sintamos orgullosos, nos jactemos en algo, ¿verdad? Hay una línea muy delgada en las cuales vamos a entender esto como un orgullo sano, en las cuales hayamos logrado algo, y por el otro lado, un orgullo que va más para la jactancia, por un lado equivocado, en la cual la Biblia nos va a enseñar en esta noche acerca de ese tema. A veces por la familia también nos sentimos que tenemos más, que somos superiores. El apellido quizás que podamos tener, la parte económica, el dinero que podamos tener más que otros, o quizás algún logro adquirido. Solemos jactarnos por muchas de estas cosas que suceden a nuestro alrededor. Y esto a veces nos lleva a creer que somos más que otros, o que hemos tenido derecho en adquirir muchas de estas cosas. En cierta manera, viendo desde la perspectiva entre nosotros como humanos, claro que sí, ha requerido seguramente mucho trabajo, ¿verdad? Pero muchas veces, o quizás en ocasiones o en su mayoría, como lo vengo diciendo, son por nuestro esfuerzo que hemos invertido tiempo. Y a veces nosotros solemos decir, yo me lo merezco. Yo realmente he luchado duro que me lo merezco esto, ¿verdad? Pero también, quizás en algunas ocasiones o a veces, hemos recibido algún regalo. Algo que quizás nosotros no hemos hecho esfuerzo para ganarlo con nuestras propias manos. Por ejemplo, en nuestro cumpleaños, cuando nos regalan algo, quizás, ¿verdad?
simplemente por ser la ocasión nos dan algo, o quizás una herencia que podamos recibir de manera familiar. No hemos hecho nada para quizás recibir estas cosas, pero bueno, los recibimos, ¿verdad? Pero a pesar de todas estas cosas, también en ocasiones podríamos pensar que lo merecemos, quizás de manera indirecta, ¿no? Bueno, yo he recibido este regalo porque yo he sido un buen amigo. Yo realmente soy un confidente de ese amigo y por eso él me valora, yo me merezco esto que me ha regalado. O quizás usted podría pensar, bueno, si es un hijo, yo soy un hijo tranquilo, un hijo totalmente obediente, que obedece a sus padres, que hace sus tareas, que hace los deberes del hogar. Y entonces también por cierta parte se lo merece, porque se ha esforzado quizás en algunas cosas. Y de esa manera usted puede estar jactándose también de una de estas cosas. Quizás usted mismo, por ser una buena persona de confianza de alguien, de su familiar, como puse el ejemplo de recibir una herencia. Bueno, yo he sido el más querido, él me ha querido mucho porque yo he sido tranquilito, he sido el mejor sobrino, he sido el mejor hijo, el mejor nieto, ¿verdad? Y así podríamos ir, etcétera, etcétera y etcétera. Bueno, y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver todo esto que estoy hablando de la jactancia de algunos logros o no con el tema de nuestra noche, con el estudio que vamos a ver en la palabra de Dios? Bueno, Pablo quiere enseñar a la iglesia que la salvación obtenida no debe resultar en una actitud de jactancia o de orgullo o de vanagloria. Si nosotros como iglesia, como hijos de Dios, seguramente muchos nos están viendo, hemos recibido la salvación, pues no hay de ninguna forma en cual nosotros podamos gloriarnos o jactarnos de ellos. Ha sido simplemente un regalo la salvación que Dios nos ha dado. Recordará la semana pasada, el Señor ha hecho todo, el Señor Jesús hizo todo un sacrificio por nosotros para darnos la salvación. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Nada. Solamente hemos obtenido. Pero en ocasiones suele ser que quizás haya un poco de vanagloria, un poco de jactancia en nosotros. Es por eso, para dar inicio al estudio de nuestra noche, debemos empezar con la pregunta que Pablo prácticamente nos va a hacer. ¿Podemos jactarnos por obtener la salvación? Y para ello yo quiero dar lectura a nuestro pasaje, por favor, para tener idea de lo que vamos a estar enseñando o estudiando. Dice verso 27 del capítulo 3 en adelante. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta allí nomás. Yo empecé haciendo la pregunta en esta noche, entonces, ¿podemos jactarnos por obtener la salvación? Según lo que hemos leído, usted ya puede ir haciendo alguna idea. Para entender esto, de lo que estamos hablando, de la jactancia en obtener la salvación, primeramente debemos entender al público a quien Pablo se está refiriendo. Recuerda que la iglesia establecida en Roma estaba compuesta no solamente de judíos, estaba compuesta también de muchas personas de otras naciones. Recuerde que la ciudad de Roma era la ciudad centro de todo el imperio romano, era la ciudad principal, la capital. Imagínese la innumerable cantidad de personas extranjeras de muchos lugares conociendo quizás allí a Cristo
por medio de la iglesia a Roma. Y Pablo, por ende, está hablando a judíos, a gentiles, está hablando a todas las personas. Así que, ¿quién podría entonces jactarse aquí de la salvación? Bueno, usted ya va captando un poco la idea según lo que venimos viendo en estos días. Los únicos que podían jactarse un poco de obtener la salvación por sus propios méritos, por sus fuerzas, eran los judíos. Pablo sabe de qué pie cojean los judíos, porque él también es un judío. Él sabe todo lo que, como todo judío de aquellos tiempos, tenía que hacer para supuestamente obtener la salvación de Dios. Pero, mis hermanos, creer que podemos obtener la salvación por algunos méritos que podamos hacer, definitivamente eso no es la salvación o el evangelio que Pablo viene enseñando. Definitivamente no es eso una opción. En el capítulo 3, del verso 4 hasta el verso 8 de la carta a los Filipenses, Pablo va a expresar muy bien esta idea. Pablo va a mostrar en esta porción de la palabra del Señor su currículum de vida. Pablo era todo un experto en la ley. Pablo era una de las mejores familias de la ley que allí se nos explica. Pablo era de sangre pura. Pablo había cumplido todos los ritos, todo lo que se necesita para ser una persona moralmente correcta ante la sociedad y sobre todo la vida religiosa que tenían los judíos de aquellos tiempos. Acompáñenme por favor al capítulo 3 de Filipenses para que podamos entender un poco el panorama de lo que Pablo está hablando allí. Filipenses capítulo 3, verso 4 al verso 8. Dice así: aunque yo, escucha las palabras de Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, y yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Ahora escucha estas últimas palabras de Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Impresionante el currículum de Pablo. Era un hombre prácticamente que había vivido toda el largo de su vida en una vida moral, religiosa, correcta prácticamente. Y él sabe muy bien cuando se habla de jactarse por nuestros méritos humanos. Si pudiéramos pensar por un momento que la salvación se obtiene por algún mérito o por algo que podemos hacer nosotros, Pablo entonces tenía la salvación comprado, por así mencionarlo. Pablo, al final, en los últimos versos que hemos mencionado, dice que la única manera de alcanzar a Cristo es dejando todo atrás. Pablo tuvo que renunciar a todo su currículum. Porque todas estas cosas que estaban creyendo Pablo mismo, de creerse justo por medio de su currículum, por medio de sus títulos, por creerse merecedor de la salvación de Dios, porque ha hecho cosas a favor de Dios. Él había estado confundido por un tiempo y él, mis hermanos, al final dice que la única manera para alcanzar a Cristo es dejando todo atrás. Pablo lleva a hacer incluso un anuncio, para nosotros sería radical en nuestros días, pero él llama a todo ello, todo su currículum, todo lo que había logrado a lo largo de su vida, lo llama como basura. Y la mejor traducción
para esa palabra desde el idioma griego hacia nuestro, para ser más correcto, significa estiércol. Pablo a todo ello lo llama que estiércol. Y por favor, no vaya a pensar que yo estoy diciendo que usted deje su profesión, deje todo lo que ha construido en estos tiempos. Mi intención no es decirle eso directamente. Lo voy a resumir claramente hasta acá, hasta estos momentos como vamos. Si nosotros creemos que por medio de nuestros títulos, nuestro apellido, nuestros recursos, nuestros nombres, todo lo que podamos obtener con nuestras propias fuerzas puede llevarnos hacia Dios o hacernos merecedor de la salvación de Dios, es incorrecto. Eso no es la forma. Eso no es la forma. Pablo por eso rechaza todo ello, porque él creía que podía ser salvo por medio de eso. No, eso yo lo tengo por basura, como estiércol. A mí no me sirve. Pero, por lo contrario, si usted claramente es un profesional, tiene recursos, Dios le ha dado y Él lo ha bendecido abundantemente, pero usted confía completamente en Cristo y que ha obtenido la salvación solo por los méritos de Jesucristo, no tiene de qué preocuparse. ¿Ok? No le estoy dando a entender otra cosa. Pero, mis hermanos, escuche bien, podemos ser realmente justificados, vamos a ser realmente justificados cuando entendemos que nuestros méritos no pueden y tampoco tienen la autoridad de acercarnos a Dios. Esto quiero que entendamos muy bien. Esto es mi intención para que entendamos correctamente. Se lo voy a repetir una vez más. Podemos ser realmente justificados cuando entendamos que nuestros méritos no pueden y tampoco tienen la autoridad de acercarnos a Dios. No tienen. Solamente Jesucristo. Alguien dijo que jactarnos de nuestros propios logros, de nuestros propios méritos, de lo que hayamos construido para nuestro propio orgullo, que jactarnos de todo ello es como estar hundiéndonos en medio del mar con un puñado lleno de billetes de $100 y diciendo, estoy bien, tengo dinero. ¿Qué es lo que quiero expresar con esa ilustración? Si usted quiere acercarse a Dios, si usted quiere realmente conocer a Dios, pero dependiendo de todos sus méritos, es como este hombre que está en medio del mar, hundiéndose, ahogándose, pero confiando en que su dinero lleno de billetes lo puede salvar, está totalmente equivocado. No está bien el depender de nuestros recursos para poder obtener la salvación. Más bien lo único que lograrás con esto es hundirte mucho más rápidamente. Eso es lo que harás en tu vida. Dios, por si acaso, Dios no necesita ayuda para hacerle más fácil el trabajo de salvarte. Dios no necesita ningún tipo de ayuda. Así que ni creas que por tus recursos lo podrás hacer. Por lo tanto, cualquier idea que pase por mente o por tu mente de que tienes algún papel o mérito queda excluido. Cualquier idea que pase por tu mente de que tienes algún mérito para ayudar a Dios de hacerte salvo queda excluido. Y los judíos tenían que entender muy bien esta frase que Pablo les estaba diciendo. Y ahora tú me preguntarás, ok, si mis méritos o si mis logros no me ayudan a ser salvos, entonces la pregunta que tenemos que hacernos, o quizás ustedes nos harían, es ¿cómo realmente puedo ser justificado? ¿Cómo puedo ser realmente justificado? La respuesta es muy sencilla y muy fácil, y Pablo lo da a continuación en el verso 28. Concluimos. Pablo dice, concluimos. En conclusión, finalmente te doy la respuesta
a todo este enrollo que Pablo está diciendo anteriormente. Pues, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Esto es, mi hermano, la forma en cómo, o amigo, que podemos ser justificados, por medio de la fe, sin las obras de la ley. Por medio de la fe, es decir, fe quiere decir creer sencillamente aquí en Jesucristo. Y como la semana pasada les dije que creer no simplemente es, bueno, yo creo en Jesús, sí, Jesús existió. Muchas personas creen que Jesús existió, históricamente estuvo en la tierra, pero no creen que Él murió por nuestros pecados en reemplazo mío para pagar todo lo que yo merecía. Eso sí no creen. Yo te digo que en esta noche eso es lo que deberías de creer, que Jesús murió por ti, por tus pecados, y al tercer día resucitó para que allí Él pueda dar testimonio completo de que venció a la muerte. Así de simple. Eso es lo que debes de creer en Jesús. Esto es lo que debes de tener fe en Cristo Jesús y qué es lo que hizo por ti. Así que no vayas a creer que es lo siguiente, no es por las obras de la ley. Es decir, no por practicar religiosamente las leyes. No eres justificado o no somos justificados por practicar religiosamente las leyes o los mandamientos que tenemos hasta el día de hoy. Quiero que entiendas, por favor, claramente, mi hermano, mi hermana o algún amigo que nos está viendo por primera vez. Quiero que entiendas claramente lo que ocasiona cuando nosotros, como seres humanos que somos, nos jactamos o tenemos mal depositada nuestra confianza. Ocasiona cosas muy terribles en nuestras vidas cuando creemos que tenemos confianza o que vamos a crear confianza en nuestros propios logros. Escucha del autor y escritor y también pastor Timothy Keller, dice o menciona las siguientes cosas que ocasiona el confiar en nuestros propios logros. Número 1, divisiones. Divisiones entre las personas. El orgullo, el estatus, la raza, todo esto, mis hermanos, nos ha conducido a un prejuicio, nos ha conducido a un rechazo, a la hostilidad, al abuso, a la discriminación. Todo esto para sentirnos mejores que el otro, porque creemos que el estatus, que los logros, que cualquier otra cosa que podamos hacer de valor nos van a dar confianza a nosotros y que ello nos va a hacer mejores personas, nos va a elevar nuestro valor. Eso es lo que ocasiona la jactancia por los logros, por los méritos personales, cuando confiamos en todo ello. Te va a hacer creer que eres mejor que las demás o que mereces mejor posición que las demás personas. Va a elevar tu pensamiento por sobre los demás y cuando en realidad solamente estás creando un rechazo a tu alrededor. Porque los logros o las cosas que puedas obtener no te dan valor ante los ojos de Dios. ¿Cuál es lo siguiente? El vivir negando la realidad. Si nuestra confianza o valor depende de lo que poseemos o logros morales que tengamos y que hagamos a nuestro alrededor, ello nos va a llevar y nos va a cegar de nuestros propios pecados y también de nuestro propio egoísmo. Porque cuando alguien critique nuestra forma moral o nuestro carácter moral, nos pondremos susceptibles. Nos vamos a resentir en nuestro alrededor. Y esto ocurre cuando nuestra pureza moral es nuestra única fortaleza. Si la perdemos, perdemos todo, dice Timothy Keller. La jactancia en nuestros logros o dependencia de nuestros logros hacen que vivamos negando lo que está a nuestro alrededor.
hasta el punto de que nos enceguecen completamente de cómo es que estamos viviendo a nuestro alrededor. Creemos que nuestra vida que la vida puede girar en torno a nosotros y por ende todo va a salir mejor. Podemos crear una personalidad de nuestras vidas, pero cuando alguien critique nuestra vida moral, nos vamos a sentir ofendidos. Nos vamos a sentir ofendidos. ¿Por qué? Porque estamos dependientes de que nuestra imagen, de que nuestro nombre depende completamente de lo que hayamos logrado, de nuestros méritos, de lo que hayamos construido a nuestro alrededor. Y eso está mal, obviamente. Y siguiente, ¿qué es lo que ocasiona cuando nosotros nos jactamos o tenemos mal depositada nuestra confianza? Timothy Keller menciona lo siguiente: ansiedad. Cuando cualquier cosa en la que nos jactamos se ve amenazado, nuestra seguridad también es amenazada y somos llevados a un profundo temor. ¿Se da cuenta cómo afecta el que tengamos nuestra confianza depositada de manera equivocada? Ahora, esto es cuando creemos que podemos obtener la salvación por nuestros propios méritos. Pero, como había mencionado anteriormente, eso no es el evangelio que Pablo viene enseñando. Pero ahora le voy a mostrar con estos mismos puntos cuál es realmente el pensamiento o la mentalidad que va a cambiar en nosotros el evangelio. ¿Cómo es que el verdadero evangelio predicado a nosotros va a cambiar nuestra mentalidad de ver las cosas? Porque ahora nuestra confianza está puesta en Cristo y no en nuestros propios méritos. Vamos a ver con el primero. El evangelio te hace depositar toda tu confianza en Cristo Jesús y no en tus logros, tampoco en tu valor. Porque cuando tú haces algo malo, cuando tú fallas ante las demás personas, cuando tú te ves amenazado en algo, por todo lo contrario que sucede, tú vas y miras a Cristo y te asombras. Puedes decir, qué maravilloso es Cristo. Él hizo todo por mí. Él no me está juzgando. Él no me está acusando. Él lo dio todo. ¿Se da cuenta? Hermanos, el tema de la justificación no es una doctrina más, no es una doctrina seca. Para nada. La doctrina de la justificación que estamos viendo en esta noche te hace vivir agradecido, te hace vivir maravillado, porque no está enfocado y no está sostenido bajo tus logros, bajo tus esfuerzos o bajo tus méritos. Está sostenido en todo el sacrificio y la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¡Wow! ¿Se da cuenta cómo el Señor Jesús hace todo ello? El evangelio. Esto es el evangelio. Lo siguiente, como había mencionado en la anterior, el evangelio nos hace vivir una nueva libertad para vivir la realidad. El evangelio te da las bases para que cuando la crítica, para que cuando los comentarios en tu contra, cuando las malas noticias o las cosas negativas que vengan a tu alrededor sean más manejables, sean más sobrellevadas, porque estas cosas ya no amenazan tu vida, ya no amenazan tu confianza en Cristo Jesús. Ahora, por todo lo contrario, entre más ves tus fallas, más ves tus pecados, entre más ves tus tropiezos, mucho más verás a Dios maravilloso. Porque Él te está mostrando su amor completamente en tu vida y te sentirás mucho más amado por Él. ¿Te das cuenta cómo va cambiando la balanza?
La crítica en contra de tu vida ya no hace que pierdas confianza y que tengas temor en tu vida. Todo lo contrario, totalmente todo lo contrario. Esta enseñanza de que somos justificados en Cristo Jesús hace que corras a los pies de Jesús. Hace que totalmente veas a Jesús amándote aún mucho más, porque Él mostró ese verdadero amor en la cruz, por ti y por mí. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Siguiente, acerca de la ansiedad. Una nueva libertad de la ansiedad, eso es lo que da el Evangelio. Te conviertes en una persona valiente, porque ya no le temes a la muerte, ya no le temes al futuro, ya no le temes a las decepciones, porque sabes que ahora Dios está por ti. Porque sabes que ahora Dios camina de tu lado. Podrás decir como el salmista en el Salmo 23, aunque ande por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo, porque su vara y su cayado siempre estarán de la mano con mi vida. Así que cuando tengas que estar postrado ante la muerte, podrás decir confiadamente como las palabras de Cristo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que hace el verdadero evangelio en tu vida. Quita y elimina toda jactancia, todo orgullo, todo mérito que crees que pudieras tener para obtener la salvación. Cristo te quiere sin nada. Cristo te quiere que tú no tengas nada de qué jactarte para obtener nada de salvación. Mi amigo, estas cosas pueden ser para ti. Todas estas cosas que estoy mencionando, toda esta libertad de vivir, todo este pensamiento que el Evangelio te da puede ser para ti. No vayas a pensar que Dios solamente es para los santos, para los puros, para los perfectos. No vayas a pensar eso, por favor. No, la iglesia es un hospital totalmente abierto para todos los enfermos, todos los que necesitan ser sanados. Y allí estoy incluido yo. Y por la gracia de Dios me ha permitido curar mis heridas, me ha permitido curar mis llagas, cuidar y sanar de mis enfermedades. Eso es lo que también te ofrece Cristo a ti. Eso es lo que Dios te ofrece a ti. Ahora, no vayas a creer tampoco que es para un grupo religioso, así como para los judíos, ¿verdad? Solamente es un grupito seleccionado los que pueden obtener la salvación. Para nada, por favor, lea conmigo el verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Se da cuenta? Dios no solamente es un Dios para un grupito de personas religiosas. Dios es Dios de todos, para todos. Seas de cualquier nacionalidad, vengas de cualquier otra religión, Dios es Dios de todos. Y créeme, por favor, no hay más religiones que puedan decirte que esta es la correcta. Esta es la única. Las demás en las que pudiste haber estado o escuchado, déjame decirte que no te brindan la verdadera seguridad y libertad en tu vida de la que te ofrece el Evangelio de Cristo Jesús. Es el único. Es el único. ¿Por qué? Porque como hemos leído en el verso siguiente, en el verso 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Es para todos. Dios es Dios para todos. ¿Por qué? Porque existe solamente un solo Dios y solamente en Él es a quien debemos confiar. Ya que hay un solo Dios, incluye a todo, tanto a ti, tanto a mí, a los que están a tu alrededor. Tú
puedes descansar libremente en Dios. No tienes que salir y hacer procesiones. No puedes maltratarte tu cuerpo a ti mismo para creer que puedes hacer méritos de poder limpiarte tu cuerpo del pecado. No, no puedes hacer ninguno de eso. Hacer todas estas cosas y creer que puedes obtener la salvación mediante ello compite con el Evangelio. Y déjame decirte que eso no agrada a Dios, porque lo único que Dios acepta no son tus sacrificios, no son tus méritos, es la de Cristo Jesús. Solamente la de Cristo Jesús. Entonces, ya no tengo que hacer nada. Te preguntarás allí desde donde estás viéndonos, ya no tengo que hacer nada para obtener la salvación. Exactamente. No tienes que hacer nada. Solamente hay una cosa, y una sencilla cosa, como ya lo hemos mencionado, que es creer en Cristo Jesús. Y de esa manera tú puedes obtener la salvación. Esto es completamente liberador. ¿No se dan cuenta? Es completamente liberador, porque yo ya no tengo que luchar, yo ya no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo. No tengo que hacer ninguna aportación o algo para poder pertenecer a un grupo. Es totalmente libre. Solo tienes que creer en Cristo Jesús. Ese es el evangelio que Pablo quiere enseñarnos en esta noche. Este es el verdadero evangelio que Pablo nos está mencionando acá en su escritura. No puede haber ningún tipo de competencia ante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, para que el hombre no se jacte de haber hecho algo, para que el hombre no se jacte de haber obtenido algunas cosas, de que su nombre y sus recursos le pueden hacer valer de la salvación de Dios, para nada. Solamente debes creer en Cristo Jesús. Así que, para ir concluyendo ya en este tiempo, hablo en este momento a la iglesia, a nuestros hermanos que son en Cristo Jesús. Recuerda que esta carta fue escrita a una iglesia. Y Pablo está hablando de la salvación, cómo debemos conocer y aceptar a Cristo Jesús correctamente. Pablo le está hablando a una iglesia. Así que, ¿cómo está tu confianza de tu vida en Dios? ¿Realmente está puesta en Dios? O quizás estás confiando en que este mundo y que lo que obtengas en este mundo, los logros que pudieras tener, te pueden realmente acercar mejor a Dios. ¿Acaso estás queriendo tener un mejor valor y aceptación en este mundo más del que ya tienes en Cristo Jesús? Y déjame decirte, por querer tener mucho más valor y aceptación en este mundo, muchos hijos de Dios, muchos cristianos, han sido capaces de negar su fe, han sido capaces de renegar contra Dios, han sido capaces de ir incluso contra las enseñanzas de Dios. Se han apartado totalmente de una relación que hay entre la iglesia con sus hermanos, en donde se puede crecer mejor, en armonía, en amigos. Tiene serias consecuencias el no reconocer todos los méritos que Cristo Jesús ya nos ha dado a nosotros. Tiene serias consecuencias. ¿Cómo está, iglesia, tu fe? ¿Cómo está tu relación con Dios? Mi intención es que puedas obtener esta idea completa de lo que la justificación por medio de Cristo Jesús ha hecho en ti. Este mundo no te da más valor, por el contrario, te quita. Porque Jesús ya lo dio todo por ti. Ya lo dio todo. Así que mi amigo o amiga que nos estás viendo, que aún no eres cristiano, pero quizás aún estás luchando para poder dar tu vida
a Dios. Aún estás luchando porque quizás tienes miedo de que vas a perder todo en este mundo cuando te conviertas a Cristo. Voy a perder a mis amigos, mi familia me va a odiar, voy a perder mi trabajo, ¿qué va a ser de mi vida? Ahora voy a hacer esto, voy a tener que renunciar a esas cosas. No se trata solamente de ello. Quizás algunas cosas van a cambiar en tu vida, pero yo te lo garantizo que son completamente para tu bien. Créeme, todas las enseñanzas que Dios nos da en su palabra son para bien de nosotros. Son para nuestro bien. Lo he podido ver en mi vida. Así que Él te está diciendo en esta noche, ven a mis pies. Jesús te está diciendo eso, ven, cree en mí, cree en lo que yo hice en la cruz por ti. Cree que yo resucité de entre los muertos para salvar tu vida, entregué mi vida, derramé sangre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ven, reconóceme como tu Señor en tu vida. Y cuando tú hagas eso, hazlo completamente diciendo que no hay nada que tú puedas tener algún papel allí. A mí Jesús no me ha salvado por ser una mejor persona, no. Ha sido por ser una de las peores personas. Y te aseguro que eso es para todos. Te aseguro que es para todos. Porque no se trata de las cosas malas que hagas para que necesites la salvación. Se trata de que has nacido en pecado. Porque eres pecador a esas cosas malas. Y necesitas del Evangelio de Cristo Jesús. Vive para Él como la ley ahora lo manda, no de manera religiosa, sino mirando a Cristo, ya que Él es el único que puede justificarte en la cruz, no por medio de tus méritos. Y como dice la última parte en el verso 31, ¿acaso se invalida la ley? No, para nada, no se invalida, más bien se confirma. Es decir, somos salvos no por cumplir obras, no por nuestros propios méritos, no por nuestros propios logros, como los judíos pudieran pensar, sino somos salvos únicamente por medio de la fe. Y ahora, Pablo dice, validamos la ley y ahora vivimos bajo las enseñanzas de la ley, obedecemos lo que al Señor le agrada. ¿Esto qué es lo que quiere decir? ¿Por qué sigue vigente la ley? Para que te recuerde lo santo que es Dios, y para que te recuerde lo pecador que eres tú y lo pecador que soy yo. Y que aún estando en esta tierra necesito de Jesús. Ya no para ser justificado, sino para deleitarme cada vez más en Él, para que me perdone de algunas faltas que todavía van a seguir cometiéndose en este mundo. Pero la salvación la puedes obtener desde ahora. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer realmente a Cristo Jesús y aceptar lo que Él hizo por ti? Ora conmigo, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, gracias te damos en esta noche. Gracias porque nos das este entendimiento de tu palabra, de que ahora somos justificados solamente por tu Hijo Jesús. Y tú dices que la jactancia del hombre debe quedarse afuera para que no compita y no puede competir con la obra de Cristo Jesús en la cruz. No puede hacerlo. Es maravilloso ver cómo entender lo que Jesús hizo en la cruz puede cambiar nuestra mente. Puede cambiar nuestro entendimiento de vivir aquí en la tierra. Ayúdanos como tus hijos, como tu iglesia, a deleitarnos en la justificación, porque Cristo ha cambiado todo realmente en nuestras vidas. La humanidad va de mal en peor, porque su fin es la muerte, es la condenación. Nosotros como tus hijos, estando en esta tierra, van mal, pero nos espera un lugar muy hermoso, tu trono, tu gloria, para vivir eternamente la vida eterna. Padre, si acá hay algunos de nuestros amigos que nos están viendo por primera vez o que aún todavía no son tus hijos, yo pido que a sus vidas les des entendimiento. Si hay alguno de ellos que quiere dar su vida, que quiere creer en ti para limpiar sus pecados, para vivir libremente de la acusación, para vivir libremente de una vida pobre que pudiera estar en su vida, por favor, ayúdalo a entender completamente en su vida.
Amigo, si tú nos estás viendo, solo dile al Señor Jesús allí desde donde estás: perdóname por mis pecados. Perdóname porque he vivido ofendiendo tu nombre. Dile a Jesús así: ahora yo quiero creer en ti, que tú has dado tu vida en la cruz por mí. Y ahora hazme un hijo tuyo y ayúdame a vivir para tu gloria. Yo pido, Señor mío, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú puedas escuchar las palabras de aquellas personas que están diciendo que quieren creer en ti. Dejamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.